Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando de un autor en especial que es Félix Guattari, que en realidad, había quedado con Deleuze, con el anterior programa de Deleuze justamente, y hablábamos de ambos. Así que vamos a una cápsula, por favor, y retornamos. Félix Guattari nace el 30 de abril de 1930 en Francia. Muere el 29 de agosto de 1992 en Francia. Fue un psicoanalista y filósofo francés. Trabajó toda su vida en la Clínica del Bord, centro destacado en psicoterapia institucional. Siguió el seminario de Jacques Lacan, que fue su psicoanalista. Tomó distancia al lacanismo a partir de su colaboración con Gilles Deleuze. Militante de izquierda, Guattari sostuvo numerosas causas de minorías en el contexto de la mundialización, apoyando a los palestinos en 1976, a los obreístas italianos en 1977 y en el proceso de democratización de Brasil a partir de 1979. Entre sus obras podemos citar El Anti-Edipo, 1000 mesetas, ¿Qué es la filosofía? Caosmosis. Hoy tenemos un invitado muy importante para hablar de este pensador. Bienvenidos a su programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos las imágenes de nuestro autor, y cuando habíamos hablado de Guattari, justamente habíamos hablado también de Deleuze. Son dos colegas muy entrañables, por así decirlo. Obviamente, el encargado de hablarnos de este dúo es Oscar Vega, así que Oscar, bienvenido. Eduardo, muchas gracias por esta nueva invitación. No, nosotros encantados. Oscar, habíamos quedado justamente habíamos abordado en el programa anterior con vos desde el último libro, ¿no?, que es la filosofía, y habíamos quedado en que la filosofía se crea, es una creación constante de conceptos, ¿no? Es lo que nos decía Guattari y Deleuze. Así que por favor, continúa con esto desde estos dos genios, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. En realidad sí, tener una segunda oportunidad con respecto a esto, para hablar sobre Deleuze y Guattari, ¿no? De alguna manera no vamos a poder, digamos, finiquitar, pero por lo menos acercarnos por otros lados. Y bueno, tener una segunda oportunidad me parece interesante porque de alguna manera nos ayuda a por lo menos puntualizar esa particularidad de una producción, no solamente de dos grandes figuras y historias, ya de por sí cada uno de ellos casi es una cierta vida de novela, ¿no?, sino ese encuentro entre los dos, que en realidad eso es la enorme potencia con la que les da para trabajar durante varios decenios, varios libros, y yo creo que de alguna manera marcan el siglo XX. O, como lo pondría Foucault a su manera, hablaría de que este va a ser un siglo deleuziano y añadiría guattariano. Es decir, no nos quedamos en el siglo XX, sino es lo que nos ayuda a vislumbrar, o digamos, en toda esta complejidad y lo dificultoso de los tiempos que vivimos hoy. No tanto porque tengan las respuestas, y ahí otra vuelta vamos a tal vez regresar hacia su pensamiento y su forma de trabajo, sino la forma de plantearse las preguntas, la forma de problematizar. Pero esto no lo vamos a entender si de alguna manera no damos ese lugar a lo que es ese encuentro entre dos trayectorias, dos historias de vida, es decir, más de uno. Normalmente pensamos las cosas en función de uno, ¿no? Así es, sí. Y eso es lo que da una consistencia y una fuerza para decir, soy yo, es esta firma, es esta subjetividad. Bueno, cuando nos encontramos, que no es algo completamente inédito, pero tampoco es tan frecuente en el pensamiento y en la filosofía, una producción donde
entre dos autores, hasta dónde sacamos, esto es de Deleuze, esto es de Guattari. No tiene sentido. Más bien lo interesante es cómo confluyen, ¿no? Es casi como esos enormes ríos, ¿no?, que desembocan en el Amazonas. Y ¿de cuál nace? Claro. En realidad vas a ver una cantidad de fuentes, ¿no? O para volver a una imagen para nosotros más cercana, eso es la paz, ¿no? La paz es y hablamos de un río que cada vez más nos esforzamos por ocultarlo y embovedarlo, cuando en realidad es un confluente de 36 fuentes de ríos que hay en toda esta cuenca. Y eso es lo que le daba todos estos microclimas y el funcionamiento a La Paz. Era un sistema muy particular. Lo hemos vuelto un lugar, digamos, muy funcional en términos de habitación, trabajo y para vehículos. Entonces hemos decidido como que ignoremos, ¿no? Claro. Pero es el río, es el árbol, es lo verde, y hoy en día es, yo diría, buena parte de esa extrañeza, ¿no? Nos podrá dar orgullo ver una ciudad, en cierto sentido, de tantos edificios y puentes y demás, pero al mismo tiempo de una enorme extrañeza, porque ¿de dónde es? ¿De qué es? Este breve recuento me lleva un poco a lo que es para, en el caso de Deleuze y Guattari y su pensamiento, es pensar con esas resistencias, esos problemas con los que vivimos. Por eso celebro que haya estos encuentros y estos felices encuentros, podríamos decir, entre dos trayectorias que pueden hacer 4 libros maravillosos, ¿no? Digo 4 porque normalmente se habla de 3, pero hay un libro ahí que es sobre Kafka, pequeño, pero que es casi como una pequeña brújula en eso. Pero de ahí tenemos los otros 3 libros grandes que no dejan de ser así, habíamos dicho, ¿no? No solamente marcan, sino son como granadas, ¿no? Y empezar a leerlos, trabajarlos, nos abre, yo diría, enormes paisajes de pensamiento, de problematizaciones, ¿no? Son casi, yo diría, en ese sentido, podríamos decir, casi libros programáticos filosóficos, ¿no? Y en la anterior ocasión un poco quise localizarlos. Cuando hablaba de localizarlos era un poco cuán marcados estaba el primer libro que ellos sacan, el Anti-Edipo, en relación al 68. ¿No? En términos de pensamiento, de institucionalidad, de política. Como un libro 10 años después, inmenso, como 1000 mesetas, va a responder a un libro que va a intentar, de alguna manera, más que hacer un sistema filosófico, es los componentes con los que se puede trabajar conceptualmente. 1000 mesetas es un libro extraordinario por todas las facetas que recorre, los vocabularios. Y como 11, 12 años después, tienen un tercer libro que lo titulan ¿Qué es la filosofía?, firmado por los dos, donde es como un recuento. Ellos, creo que leí un pequeño fragmento donde ellos comenzaban, ¿no? Y decían como en cierto momento de la vida, lo que podríamos decir cuando uno entra a cierta vejez en el sentido de que tienes una cierta capacidad de mirar lo recorrido, ¿no? Puedes tener la serenidad como para empezar realmente a decir o pensar las cosas con otra temple, ¿no? Y era como... Pero antes de cerrar con estos libros de ellos dos, quiero volver a esta idea del encuentro. Y hay una figura muy linda en la filosofía, que de alguna manera hace alusión de Deleuze y Guattari, pero está muy presente en esta generación. Y es el tema de una filosofía del encuentro, de lo aleatorio. Y ellos manejan alrededor de la
idea de otro filósofo presocrático que habla de la lluvia. Si pensamos en la lluvia y lo que es cuando estamos en una tormenta, puede ser desde una tormenta muy fuerte o puede ser una garúa o algo, cae, ¿no? Y esta figura del filósofo presocrático, Demócrito, hablaba de que pensemos la realidad y el mundo como esos átomos que caen. Pero en la medida en que es como una cortina, hay un momento en que alguna de estas gotas en su trayectoria se desvía, aleatoriamente, azarosamente, y choca con otra. Y esto cambia la trayectoria. Lo que quería hablar este presocrático, Demócrito, con esto y con esta lluvia de átomos, era decir cómo una desviación, un cambio de trayectoria azaroso, chocando con otra, compone otra gota y hace otro recorrido. Esta figura, así, casi podemos decir así como anecdótica, es un poco lo que en buena parte este pensamiento del 68 y lo van a desarrollar fuertemente Deleuze y Guattari, es cómo podemos entender nuestro enfrentamiento con la realidad. Cuando ellos dicen pensar, crear, investigar, es enfrentarse al caos. Hablan de un caos que me gustaría que lo imagináramos como esa lluvia de átomos. Entonces tenemos que componer. No es que vamos a ordenarla, sino entender esos momentos de esas conjunciones de dos gotas, de dos átomos, y que hacen una nueva trayectoria y una nueva composición. Y tiene su propia, vamos a decir, consistencia, forma, trayectoria y temporalidad. Y eso es lo que llamaríamos una duración. Ese es un segmento que podemos, en medio de esta tormenta de átomos. Entonces, esto va a ser esta figura va a ser decisiva para la forma de plantearse frente a la realidad, cómo trabajar. No tanto porque estemos fuera, sino somos parte de ese caos. Y Guattari va a encontrar un término hermoso, en realidad no lo inventa él, lo va a retomar de un escritor, y va a decir, esto es, le llama el caosmosis, ¿no? Conjuncionando osmosis y caos, ¿no? Que en realidad, y esto para decir, hay otra forma de abordar el caos. No es lo que nos debe dar solamente miedo u otro, sino estamos compuestos de ello. Esto nos va a llevar a tocar un par de términos con respecto a su trabajo, pero esto lo toman de un escritor muy particular que es Joyce. Joyce, cuando está en su época que está escribiendo el Ulises, ¿no? Él va a utilizar esta figura presocrática de esta lluvia de átomos y cómo este encuentro aleatorio, azaroso, va a formar algo nuevo. Y no va a ser casual de que sea un escritor donde va a realmente experimentar en la forma, en la lengua, en la narración, digamos, un libro tan extraordinario como el Ulises, por no mencionar sus otros, ¿no? Creo que con esto podríamos hacer como una primera entrada con respecto a poder continuar algunos de los temas que ellos, digamos, nos van a poner para poder trabajar filosofía. Genial, Oscar. Bueno,
Me hiciste acordar a una frase de Bob Marley que dice: algunos sentirán la lluvia y otros se mojarán, ¿no? Entonces es muy profundo lo que dice. ¿Cómo se, bueno, volviendo a estos genios, cómo es que empiezan a trabajar juntos? A ver, eso es más biográfico. Claro, pero es una cosa muy, digamos, otra vuelta muy azarosa. Pero voy a señalar, a ver, un poco así como un trazo biográfico de cada uno. Son casi de la misma generación. Sí. En realidad, Deleuze es 5 años mayor, pero había hablado de cómo es una generación marcada por la guerra. En realidad, posguerra y la guerra, porque se están recuperando. Claro, sí, Cuando ellos nacen, están en plena recuperación. Deleuze nace en el 30, Guattari en el 35, y es vamos a pensar en una Europa y una Francia, ¿sí?, que está intentando recuperarse de lo que significó la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es así. Normalmente buena parte del cine y cosas que vemos va alrededor de la Segunda, pero la Primera Guerra Mundial fue, en ese sentido, realmente podríamos utilizar el término de mundial en cuanto a la movilización de recursos humanos y tecnológicos. Nada más pónganse a pensar esto. No era todavía la guerra de asalto, como vamos a ver de la Segunda Guerra Mundial, sino es una guerra de trincheras, de posiciones. Entonces vamos a ver miles de hombres, ¿no?, durante meses enfrentados entre trincheras. Pero estamos hablando meses. Puede haber ocupado en primavera, mira, en Europa es muy marcado, ¿no?, primavera, verano, otoño e invierno, y están a menos de 30 metros. Es decir, inclusive entre los testimonios más, escuchan las conversaciones del otro lado, pero sabes que es tu enemigo, pero no puedes terminar de atacar, ¿sí?, porque no sabes cuántos hay, o recorrer eso solo 30 metros. Eso ya te da una idea, es realmente una locura. Y trincheras donde terminan haciendo como madrigueras, ¿no?, miles de pasajes, lugares, porque están viviendo meses, tienen que comer, tienen que dormir, pero al mismo tiempo siempre con el peligro del asalto. Pero no solamente es eso, van a ser las primeras experiencias de la guerra con recursos tecnológicos, y son los gases. Estamos hablando que una de estas trincheras pongan uno de estos gases venenosos y matarlos diríamos como ratones, ¿no? Y estamos hablando otra vuelta, miles. Cuando se ven las cifras de lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, esta forma de combate y de lucha es monstruoso. Y esto fue un poco, ¿no?, hasta dónde esa tecnología y hasta dónde es esta movilización y en esa situación. Cuando hago esa figura de la Primera Guerra es que quiero mostrar cuánto marcan la psique, cuánto marcan los cuerpos en las formas de vida, y Europa se está queriendo recomponer de esto. No es casual que por eso que buena parte de nuestros países, Bolivia, lo que llamamos Latinoamérica, Sudamérica, América como continente, pero también en otros lugares, en África y Asia, va a ser la época que mayor migrante europeo vamos a recibir. Salen del hambre, salen de la guerra, de ahí viene, ¿no? Oscar, perdón que te corte. Vamos a una pausa, ¿sí? Estamos de vuelta con el programa y con la exposición de Oscar. Estamos hablando justamente de la Primera Guerra Mundial, en cómo había marcado a Europa. Así que bueno, Oscar, puedes continuar.
Sí, perdón. No, lo que quería era un poco hacer un retrato de ciertas condiciones de vida de una Europa muy, muy difícil. Después de la guerra, lo que hoy en día podemos decir de un periodo entre guerras, ¿no? Y esto servía un poco para retratar qué tipo, en qué situación es esa generación del 30 a 35, ¿no? 30 Deleuze, 35 Guattari. Pero es gente que, calcula tú, sus 15 años, ¿sí?, lo están viviendo otra vuelta con una nueva guerra. Pero no son todavía mayores suficientes como para estar enlistados en la guerra. Pero la están viviendo. Entonces, están viviendo otra vuelta una sociedad movilizada. Claro, terrible. Claro, esto marca en lo personal, pero marca también como familia, como comunidad, como ciudad, porque ninguna se queda en su lugar. Esta es la generación que de alguna manera va a discutir con una siguiente generación que llamaríamos, que no vive propiamente, lo que quiero es dar un salto hacia el 68. Lo que quiero decir es que esta gente que vivió entre su infancia, su adolescencia, algunos en su inicio de madurez, va a tener un salto con respecto a la gente que nace después de la guerra, que son estos jóvenes del 68. Una cultura, lo llamaríamos una contracultura, con respecto a lo que se quiso mostrar como las décadas gloriosas de Europa después de las dos guerras, y un impulso y un desarrollo inmenso. El tratar de, en pocos años, menos de 30 años, reconstruir sus ciudades, sus autopistas, sus industrias, ¿no? Y otra vuelta a ser las grandes potencias, no solamente económicas y tecnológicas, sino también culturales. Y va a coincidir con una generación de contracultura, como diciendo, ¿es eso lo que queremos? ¿Ese es el camino que queremos? Y va a haber una serie de personalidades o pensadores que no son de la misma generación, podrían ser sus maestros, sus padres, que van a más bien dialogar con ellos. Eso es Deleuze y Guattari, eso es Foucault, eso es Derrida, eso es Althusser, eso es Sartre. No siempre se puede dar ese diálogo intergeneracional, y más aún cuando hay ese choque de ese tamaño. Pero es también una nueva forma de hacer política, de conocer, de aprender. No de los jóvenes, yo digo de la generación de... una apertura a esto nuevo, que es este acontecimiento de contracultura. Y su respuesta de ellos va a ser un libro como el Antiedipo, un libro que hasta hoy en día tiene potencia, 50 años después, de ese tamaño. Estoy marcando, porque estábamos haciendo esos trazos, más o menos bocetos biográficos, y cómo Deleuze, por unas circunstancias personales, va a tener una vida, una infancia, una adolescencia y una vida ya de adultez con muchos problemas, porque en realidad él, muy joven, termina con una operación y vive prácticamente con un solo pulmón. Por una dolencia le tienen que extirpar un pulmón, y esto va a ser algo que lo va de alguna forma condicionar a llevar una forma de vida donde no puede, digamos, desarrollar, si quieres, físicamente o, vamos a decir, de una forma más arriesgada, más atrevida con respecto
Entonces él obviamente no puede hacer deportes, no es alguien que pueda salir porque buena parte de su vida va a tener que estar con medicamentos y reposo. Esto que podríamos decir prácticamente te derrota o te pone en el reposo, va a ser en el caso de Deleuze, y otra vuelta acá es la particularidad, su mayor potencia, porque va a tener tiempo. Va a descubrir la lectura, va a descubrir la escritura, va a descubrir la conversación. Entonces, lo que no diríamos, algo que lo disminuye, en realidad, es su potencia. Y va a ser toda su vida eso. Va a ser un hombre que va a tener una enorme capacidad de componer espacios de tiempo, de escritura, de pensamiento. Por eso él se pudo haber desarrollado hacia el lado de la filosofía, de la ciencia, de la pintura, de la literatura, del cine. Ha hecho yo diría, los trabajos, los cursos, los seminarios más impresionantes sobre la filosofía del cine. Bueno, esto es por una situación, vamos a decir, una determinación con respecto a su condición física que lo vuelve una potencia. Claro, caso de Guattari es al revés. Guattari es la explosión, es la energía. Él no viene de la filosofía, él no hace una carrera, pero hace la carrera que en Europa y en Francia es por el lado de humanidades, y más bien va a ser esa generación muy preocupada por una formación con respecto a más que la psicología, ¿no? Aunque propiamente viene en las universidades, rápidamente se va a conducir hacia el psicoanálisis. Estamos hablando, va a ser uno de los jóvenes e inquietos discípulos de Lacan. Estamos hablando más o menos fines de los 40, principios de los 50. Ya en los 60 es más bien discutiendo lo que él llamaría Lacan y el Lacanien, porque siente que se ha constituido en una doxa, en una forma dogmática de tratar, cuando él había descubierto que más bien ahí había toda una vertiente de trabajo sobre la tradición de Freud y demás con respecto a la vida de la psique. Perdón que te corte, es importante esto, porque esto que dices, porque cualquiera que lee por encima dice, bueno, Guattari rompió, por así decirlo, con Lacan desde que conoció a Deleuze, ¿no? En realidad antes. Claro, eso quiero que lo claro, plantees, porque se entiende como que, conoció a Deleuze y ya dejó el lacanismo, ¿no? Entonces eso... Sí, porque inclusive si lo ponemos así como en una cierta temporalidad, los que eran figuras, digamos, más controvertidas, no eran todavía tan mediáticas, pero ya eran controvertidas, son figuras como la generación de Lacan, Lévi-Strauss, ¿sí? Sartre. Los otros son unos jóvenes inquietos, porque esta gente en esa época ya tiene más de 50 años, 60, y estamos hablando de estos que eran lo que podía decir los padres de lo del 68, pero pues ellos no tenían más de 40 años. Es como, ahí había un problema también generacional, y tienes todo el movimiento del 68. Entonces, ahí ves que estaban como, si quieres ponerlo como sándwich, yo diría, ahí hay marcan esos bloques generacionales. Entonces, claro, Lacan va a ser en un primer momento como sacudir todo el pensamiento y ese peso de la institucionalidad de la psicología y de la psiquiatría. Y va a abrir una brecha en Francia y buena parte de Europa con respecto al psicoanálisis. Ese es, ¿no? Porque claro, Freud había sido 40, 50 años atrás. Había trabajo, pero
entraba a través de la psicología, la psiquiatría, pero no había propiamente la escuela. Esto va a ser bueno, eso da para todo una charla. Pero Lacan va a ser un poco, y Lacan es no solamente alguien que recoge el legado de Freud, sino con una enorme capacidad para articularlo con la filosofía. Ahí está todo con respecto a Hegel y a través de algunas de lo que fueron algunas de las líneas ahí en Francia como Cogeret, o hacia la ciencia y su interés con respecto a las matemáticas y a la física. Hay una cosa muy interesante, más que la clínica. Curiosamente, Guattari, lo que podríamos marcar su ruptura, no me animo a decirte si fue antes o después, pero va a coincidir cuando él, más que dedicarse propiamente al estudio del psicoanálisis, ir a hacer clínica. Y va desde principios más o menos de los 60, que es por esas fechas, junto con otros jóvenes médicos, psicólogos, psicoanalistas, inician un proyecto laboratorio, que es la Clínica Laborde. Una clínica que en su propia época, vamos a decir, es casi otro experimento pre-68 en este caso, ¿no? O de alguna manera podríamos decir casi, en esa época se podía utilizar ese lenguaje casi como, esa es una academia de hippies. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que, por supuesto, la gente acude a este lugar y va a internarse porque siente un dolor, siente una presión psíquica, sienten que algo en su vida física, mental, familiar, de entorno, no. Claro, en ese sentido se sienten enfermos. ¿Qué tipo de enfermedad es? Entonces ellos dicen, claro, esto hoy en día te lo hacen los psicólogos o la psiquiatría y te empieza a tratar con una serie de pastillas, tratamientos, ¿no? Electroshocks, tal otro, ¿no? Y ellos dicen, pero antes de ponerlos así, habría que entender de qué están compuestos, de qué es. Entonces, digo que eso experimental es un laboratorio porque no es una clínica donde cada uno está cerrado y es un caso, sino es un lugar de convivencia. ¿Quieres ponerlo así? Una convivencia de locos. Y el médico está a la misma altura que ellos, no es la autoridad sobre ellos, convive con ellos. Y en la medida en que convive, puede conducir y puede dialogar y puede tratarlos. Esto ya te imaginarás, en la academia y para lo que es la institución, esto es escandaloso, ¿no? Es como es esa... Bueno, esto va a ser la práctica de Guattari durante casi 25 años. Él nunca va a dejar esa clínica. Y va a ser un espacio de una enorme, digamos, capacidad de potencial para sus lecturas, sus investigaciones, sus inquietudes. No solamente en términos del deseo intelectual, sino de curar, podríamos decir. Ahorita vamos a discutir qué podría ser curar, ¿no? De ser, ok, yo puedo colaborar, puedo dialogar y ayudar con respecto a ese sufrimiento o ese dolor de la gente que está en la clínica. Eso es curación, podemos ahí discutir. Pero esto lo lleva a la filosofía, a la ciencia, al arte. ¿Por qué? Porque en realidad en ese espacio labor, a cada uno lo que se intenta es de que hay unas mínimas reglas de convivencia para la comida, la higiene, dormir y demás, pero es un gran espacio, ¿no? en las afueras, ¿no? de París, ¿no? Casi campestre, ¿no? Y tiene unas instalaciones mínimas para poder sostenerse, y allí, respetando esas reglas mínimas, cada uno desarrolla lo que le interesa. No tanto que te digan qué vas a hacer, sino que desarrolle. Esto es lo que le va a dar y lo va a obligar
para poder tener un diálogo con alguien que quiere pintar o le interesa tal cosa de pintura o de la escritura o del pensamiento. Claro, por eso digo que es un potenciamiento para Guattari y va a ser durante toda su vida, va a llevar unos cuadernos de notas y va a tener libros inmensos. Además de los cosas que escribió. Entonces, en los años 60, justamente después de lo del 68, entre esas movilizaciones, enlaces con gente, preocupaciones, Deleuze ya había escuchado sobre esto, se hablaba mucho de esta clínica labor. Había leído algunos textos de otros colaboradores, tal vez del mismo Guattari, y un amigo mutuo le pide que por favor se comunique con Guattari, porque Guattari quiere hacer un libro y no encuentra el cómo componerlo, cómo armarlo. Y si él tuviera el tiempo como para dialogar y poder. Y ahí empezó lo fue a visitar a Guattari, Guattari lo fue a visitar a Deleuze, empezaron a charlar, intercambiar y empezaron a mandarse notas. Y de ahí no surge tanto el libro de Guattari, sino lo que va a ser 3 años después, el Antiedipo. Y vuelvo a esta idea del encuentro. Creo que es ese asombro, esa maravilla, ese encuentro aleatorio, azaroso, es también tal vez lo que nos sucede de una forma, digamos, a otros no filósofos o no en esta inquietud intelectual, conceptual, teórica, ocurre existencialmente y lo podemos llamar el acto amoroso. ¿Sí? ¿Quién no dice, cuando he conocido a tal persona, basta la mirada o lo que me ha hablado, cambió mi vida? Tú puedes decir es romántico, sí, pero lo vives físicamente y te comportas como tal. Esto, dale el ingrediente de una aventura intelectual, una aventura conceptual, o dale el ingrediente de un proyecto artístico, ese es el cine, para decirlo de alguna manera, es hacer cine. Hoy en día nadie hace cine solo. Todavía podemos escribir solos, pero hacer cine no se hace solo, ¿no? De alguna manera en la ciencia. Y esto nos va a llevar, yo diría, un poco otra vuelta a insistir en este encuentro, de qué manera, el por qué es una filosofía que se va a afirmar en que no le interesa tanto hacer una filosofía del sujeto, sino es una profunda crítica a la idea de sujeto y va a hablar de subjetividades, en plural. Bien, vamos a quedar en subjetividades. Vamos a una pausa, Oscar. Bien, vamos a un corte y estamos en un par de minutos. Estamos de vuelta con el programa, tercer bloque, y bueno, habíamos quedado en las subjetividades. Oscar, ¿puedes seguir? A ver, Eduardo, sí. Me siento, así, antes para entrar en este tema, que sigo bordeando alrededor de los libros y el pensamiento de Deleuze, pero creo que debo reconocer, digamos, eso es lo que en este momento podemos hacer, ¿no? Podríamos hacer un curso sobre Deleuze y Guattari y podríamos tratar de recorrerlo, uno de los libros, uno de los capítulos y sumergirnos ahí, ¿no? Pero siento que también de alguna manera nos podríamos estrellar, sería, ¿no? Como sin preparación, sin conocimiento del terreno, ¿no? Eso es un poco lo que en una charla antes de comenzar hablábamos de lo que es un poco caminar y recorrer las montañas, ¿no? Uno puede entrar a la montaña, pero también tienes que conocerla, respetarla, ¿no? Entonces, no es que uno se lance a trepar una piedra o subir un glacial, ¿no? Necesitas equipo, tienes que conocer, tienes que ver la temporalidad. La montaña nunca es la misma, ni en el mismo día, ni las mismas. Entonces, el clima, el viento, bueno.
con esa imagen que hago así un poco, esto es como un recorrido, ¿no? Y entonces siento en esos bordes. Pero hay temas que están ahí y de alguna forma latentes en lo que hemos estado charlando, ¿no? ¿Por qué no es una filosofía del sujeto, ¿no? Y es más bien, hablan de subjetividades. No es que van de lo singular a lo plural. En realidad tampoco es un darle la vuelta. Sería muy hegeliano. Y ha sido un enorme gesto de audacia. Vuelvo a leer la filosofía griega, toda la tradición medieval y doy la vuelta. Eso es, voy a decir torpemente y rápidamente, es la dialéctica, ¿no? Lo que hace Deleuze es otro gesto que va, y todavía hoy seguimos aprendiendo. Y él dice, no es suficiente dar la vuelta, ver del otro lado la moneda, o ver, ¿no?, la contradicción o su negación, y ahora vamos a ver su síntesis, ¿no? No, él es de otro tacto, de otra forma. Lo que llamaríamos es, voy a sacar un pliegue y otro pliegue y otro pliegue. Lo que él está diciendo es de que no, la filosofía no se interesa por la verdad. No quiere decir que no se preocupe por preguntar qué puede ser la verdad, pero no es el discurso de la verdad. Este solo gesto con respecto a la verdad, que en realidad no es de Deleuze, podemos decir, es muy Nietzsche, pero sí, podemos decir no solamente es Nietzsche, es Spinoza, ¿no? Es que también, y así vamos a descubrir otras tradiciones de entender la filosofía, que de alguna manera eran vistas como pensamientos no sistemáticos para la propia idea de la filosofía. Porque había una idea de la filosofía y que es un edificio arquitectónico conceptual muy potente que podríamos decir buena parte del idealismo y el idealismo trascendental de Hegel, por ponerlo de alguna manera. Es tan potente que ayudó a Marx y Engels a escribir una obra, ¿no? Y podemos ver y continuar con otros, porque te ayudaba, te daba herramientas. Pero también es cierto que un Marx y Engels no se quedaron solamente en ese edificio, empezaron a beber de esas otras fuentes asistemáticas, ¿no? Spinoza, diría. No le tocó el caso de Nietzsche, pero sí había otras figuras más inquietantes como Schopenhauer. Pero lo que quiero decir es que cuando te sales de esa torre, vuelvo un poco al paisaje, es una gran torre, ¿no?, que no te deja ver otra cantidad de poblaciones que no habían sido torres, habían sido, vamos a decir, villas. Funcionan más nomádicamente, más ruralmente, ¿no? Y no te dejaba ver esta torre. Tiene su importancia, pero no había sido lo único. Entonces, lo que ellos dicen es, inclusive yo diría, Deleuze y Guattari, sí, de alguna forma comparten un periodo y un tiempo que va a ser frente al hegelianismo. No tanto Hegel, sino una forma de leer a Hegel y querer certificar y autentificar todo lo que se hace en la filosofía, en la ciencia, en la universidad, como verdadero. Este es método, esto es verdadero. Dice, hay otros. Y esto es lo que yo decía que es otra sensibilidad. Van desplegando, deshojando. Y es una forma de leer, de trabajar en la filosofía, en el arte, en la ciencia, de forma muy particular. Pero lo que te está diciendo, en el fondo, no solamente es una nueva sensibilidad. En realidad, Deleuze te va a decir, esa es una forma ya de pensar. Porque no se trata de decir si es blanco o negro. ¿Qué tal si es blanco y negro? Y verde y azul. Te dice, es más importante las conjunciones y el porqué, y con eso vas a construir, que el querer apartar y hacer una tajada. Esto ya empieza a sonar raro, pero no es tan raro para nosotros, cuando digo nosotros como bolivianos, latinoamericanos, con todo un tema de un debate sobre el colonialismo, la descolonización,
el pluralismo cultural. Así de barrocos somos. Bueno, Deleuze está haciendo con ese su I una filosofía de la conjunción, un cierto barroquismo. Otra vuelta, lo vuelve, eso que veíamos, justamente somos tan barrocos, por eso no podemos ser filosóficos, ¿no? Esa es toda una filosofía. Aprende a deshojar, aprende a ver. No vas a llegar nunca a la última capa, como en la cebolla. Sigue deshojando y vas a ir encontrando. Esa es una primera muestra cómo trabaja Deleuze y Guattari con respecto a su proceder y el por qué no van a buscar entonces una filosofía de la verdad o de lo verdad, sino por qué tenemos que garantizarlo como verdad. ¿A qué le llamamos la verdad? ¿A qué le llamamos el error? Un buen ejemplo de esto sería cuando hablábamos hace un rato con la clínica Laborde y el caso de esos, porque no podemos negar, hay dolor, hay sufrimiento físico y mental, y la gente pide ayuda, pide de alguna forma, ¿cómo puedo dejar de tener? Ellos no dicen que sean, esto es lo normal y esto es lo anormal, este es el cuerdo y este es el loco, entonces ahora lo vamos a volver cuerdo, lo vamos a volver... No, él dice, el proceder de Guattari y el trabajo junto con Deleuze va a ser, tratemos de entender cuál es ese dolor, qué es, y por eso quizás es una potencia que no se comunica, que no se abre, no florece. De alguna manera, por eso es para ellos como empezar a trabajar. ¿Qué es lo que marca lo normal de lo anormal? Lo verdadero, lo cuerdo, frente al error o lo falso. No es, ¿qué es lo que está marcando esa frontera? Y empiezan ahí a desmentir. Para encontrar rasgos de lo falso en lo que había sido la razón o de error en la razón. Esto es el caos. Ese es caosmosis. Las fronteras no habían sido así de tajantes. Sí son y existen esas fronteras en la medida en que son máquinas de dominación, máquinas de disciplinamiento, máquinas de control. Pero si lo trabajamos de esta otra manera, entonces esto abre otros horizontes, otras formas de pensar y entender. Por eso, para ellos la filosofía es crear conceptos. Por eso cuando él, en este último libro, hacen un semejante gesto de defensa de la filosofía que podría ser un gesto muy institucionalista, en realidad la forma en que ellos entienden institución, entienden como pensamiento y filosofía, desborda esas y más bien se vuelven, yo diría, estrategias y formas, conceptos, vocabularios de emancipación. Y por eso, de alguna manera, este puede ser, leerlos, recorrerlos, dialogar con ellos, no es que nos den la respuesta, nos dan las armas, nos dan la liviandad, la actitud, como para enfrentar, digamos, un siglo tan caótico, tenebroso, como el que estamos viviendo. Oscar, cuando, bueno, la anterior vez hablábamos de, bueno, contabas, ¿no?, de que ellos habían estado mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero estuvieron lo suficiente en Brasil. Y después, no sé si en Estados Unidos, no Sí. me acuerdo bien dónde, pero esto también les sirvió para sus libros, el ver este tipo, no solo del 68, ¿no?, sino, digamos, en Brasil, qué movimientos habían, Ese es todo otro tema, cómo el pensamiento viaja, cómo se traduce, cómo en unos lugares florece, en otros no. Uno de los lugares que hemos visto, porque además, indudablemente, el aparato cultural e institucional anglosajón, especialmente en lengua inglesa y especialmente norteamericana, es muy grande, ¿no? Y vemos cómo ha florecido buena parte de lo que llamamos pensamiento francés, pensamiento postestructuralista, ¿no?, post-68, y vemos, ¿no?,
En algunos casos se ha vuelto un edificio tan duro y pesado como el hegeliano, en otros abierto otras, ¿no? Pero en otro lugar que curiosamente son nuestros vecinos, digo, porque pero claro, el cine que vemos, la radio, los libros, pero Brasil es, yo digo, es un monstruo en nuestro continente y vivimos a espaldas, como si nos diera miedo. Por eso siempre hemos hablado del imperialismo brasileño, ¿no? Sí. Cuando son 200 millones y indudablemente es otro volcán y es otro barroco y hibridación impresionante, tanto de pueblos indígenas como de la cantidad de negros, mulatos, más de la mitad de su población es mulata, ¿no? Entonces, claro, y es todo un tema allí con el tema del racismo, ¿no? Pero son otra sociedad ebulliente, grande. Hay una serie de casualidades, y yo de alguna manera todavía sostengo, de que se dieron contactos y pasajes muy estratégicos en Río y Sao Paulo, que permitió a varios de estos, en su momento cuando todavía no eran luminarias, no eran figuras de peso, estar en Brasil. Foucault, Deleuze, Guattari. Deleuze no llegó a estar, Guattari sí. Pero, te digo, Deleuze casi no viajaba por problemas de salud. Llegó a tener un viaje a Estados Unidos, hay anécdotas muy lindas. Pero él casi en Europa mismo, ¿no? Porque por su condición de salud. Pero Guattari sí se movió y, digamos, Guattari, hay varios escritores y escritoras, especialmente escritoras. Está Sueli Roetki, que ha sido su alumna y ha escrito, y tiene un libro escrito dedicado al viaje que hizo Guattari en Brasil. Se descarga busquen ese libro de Sueli, es hermoso. Pero bueno, lo que quería contar es que Brasil está a nuestro lado y ha sido una de las esponjas con respecto a este país. Y una producción muy interesante. No siempre hemos bebido, o cuando hemos bebido no hemos dado el crédito que deberíamos haber dado al Brasil, ¿no? Pero esa es una cosa pendiente. Pero es un pensamiento que ha viajado, se ha traducido y todavía sigue generando. Por eso decía, todavía es, como diría Nietzsche, es una filosofía por venir. Se está haciendo, ¿no? Y ellos nos dan los elementos, nos dan los componentes. A pesar de que he estado en los bordes, quiero un poco mostrar por qué ese entusiasmo alrededor de una producción, por más de que haya tenido 50, 30, 20 años atrás, ¿no? Que es más o menos la época que es la filosofía. Pero por qué todavía son libros tan vigentes, tan fuertes. Quizás no sé si me da el tiempo, Eduardo, como para leerles un parrafito, para oírme a mí, pero en realidad van a la escritura de Deleuze y Guattari en castellano, cuando escriben. Van a ver ese tono y cómo, sí, hay una cierta, yo diría, dificultad, pero no, es como cuando en literatura o en poesía te encuentras cierto vocabulario o cierta forma de construir, pero si tienes paciencia es como cuando conoces a alguien y tienes que escuchar su acento, él utilice de otra forma ese término y empiezas a aceptar sus reglas. No tanto porque las vas a utilizar, sino para entender cómo está compuesto. Y así puedes tener una amistad o puedes tener un diálogo. Aquí vamos. Este es en el final de su libro, que es la filosofía, y dice: el plano de la filosofía es prefilosófico, mientras se lo considere en sí mismo, independientemente de los conceptos que acabarán ocupándolo. Pero la no filosofía se encuentra allí donde el plano afronta el caos. Está diciendo, la filosofía convive con lo que no es filosofía. Y más bien va a estar marcando, esto es filosofía, esto no es filosofía. Dice, la filosofía necesita una no filosofía que la comprenda. No al revés, no la domina. Necesita una comprensión no filosófica, como el arte necesita un no arte y la ciencia una no ciencia.
porque si no un pintor haría solamente pinturas para pintores. Entonces ahí vemos esa exterioridad había sido lo que te termina de configurar, componer, y tienes que poder mantener. Sí. No lo necesitan como principio, ni como fin en el que estarían destinados a desaparecer al realizarse, sino a cada instante de su devenir y de su desarrollo. Es como nosotros necesitamos, y lo hemos vivido en el confinamiento, no estás con otra persona, es como, sí, yo puedo vivir solo, puedo comer, puedo dormir, puedo leer, puedo escribir, pero si no tengo la otra persona, no tengo la mirada, no hablo, eso es. Necesitas esa a diario y de distinta intensidad de forma. Ahora bien, si los tres no se distinguen todavía respecto a un plano cerebral, está hablando de la filosofía, el arte y la ciencia. Ahora bien, si los tres no se distinguen todavía respecto a un plano cerebral, ya no se distinguen respecto al caos en el que el cerebro se sumerge. En esta inmersión, diríase que emerge del caos la sombra del pueblo venidero. Esto es, por eso quiero tal como el arte lo reivindica, pero también la filosofía y la ciencia, pueblo masa, pueblo mundo, pueblo cerebro, pueblo caos. Pensamiento no pensante que yace en los tres, como el concepto no conceptual de Klee, el silencio interior de Kandinsky. Ahí es donde los conceptos, las sensaciones, las funciones se vuelven indecibles, al mismo tiempo que la filosofía, el arte y la ciencia indiscernibles, como si compartieran la misma sombra que se extiende a través de su naturaleza diferente y los acompaña siempre. Genial, Oscar, se nos acabó el tiempo. Y bueno, agradecerte por venir, exponer, leernos, hacernos entender sobre estos genios, ¿no? Queda abierta la invitación para un siguiente programa. Muchísimas gracias, Eduardo, por tener este espacio y poder conversar contigo. No, las gracias a vos. Bien, esto fue El Fuego de Zeus y nos vemos el próximo programa. Gracias.